el programa de sobrevivientes de hoy tenemos una historia preciosa, una historia que nos llena de amor y que va a sobrevivir y ya sobrevive a través del tiempo. Primero vamos a empezar a contarle un poco de lo que es la fundación que hoy le vamos a dedicar nuestro tiempo, y es la Fundación Nido para Ángeles. Aquí la breve historia de sus inicios. La Fundación Nido para Ángeles nació por la experiencia propia de un grupo de madres y padres que vivimos la experiencia de tener un niño con parálisis cerebral. Cuando un padre le indican que nació tu hijo y que viene cargado quizás de un problema o de una condición diferente. Aquí hemos estado como en familia. La fundación le brinda, además de las terapias, que son muchas, lo que no recibí en otro lugar. El niño ha avanzado en esos 6 años, podríamos decir que un 90% de lo que avanzó en el otro lugar, porque solamente le daban una terapia. Hemos creado un gran nido, por eso Nido para Ángeles, donde tenemos un programa de desarrollo integral que le damos no solamente terapias, las terapias convencionales que todo el mundo pues conocen, sino también un programa que desarrolla también una parte educativa, una parte de crecimiento familiar, una parte de incidencia a la sociedad y principalmente que esto sea escrito para que sea replicable, para que otros lo puedan llevar, para que más se beneficien de que sus hijos y sus hijas tengan realmente una oportunidad de desarrollo. Aquí estamos de vuelta con nuestra entrevistada del día de hoy. Es una persona muy allegada a uno realmente y es una persona que goza de nuestra admiración como persona por lo que ha hecho, y la vamos a conocer un poquito más a fondo de lo que quizás muchos de ustedes la conozcan. Estamos hablando de Mónica Despradel, quien es la presidenta de la Fundación Nido para Ángeles. Así que le vamos a dar la bienvenida a Mónica. Gracias. Estamos felices de tenerte. Yo también. Y como tú dices, de un cariño de mucho tiempo. De mucho tiempo, así que mismo es. Va a ser muy fácil hablar contigo hoy. Sí, yo creo que sí. Por eso dije, el tiempo no importa. Aquí estamos sin tiempo. Así es. Mónica, nosotros sabemos, o sea, ya pasamos algo de la fundación, que la gente ya está conociendo la fundación, pero queremos en esta parte conocer un poco más a Mónica. Partiendo de la base que creemos que las personas a través de la vida se van formando desde que uno nace, viene la formación de familia o cosas que a uno le van sucediendo. Ahora, ¿quién es Mónica? ¿Cuándo nació? No tiene que decir la edad necesariamente, que tú no quieres. Pero tu familia, cómo te formaste, qué estudiaste, dan un poco tu biografía. Ok. Bueno, Mónica, que nació a los finales de los 60, en una etapa de libertades y el hombre llegó a la luna, en fin, de cosas que yo era muy pequeña, pero sentía como el mundo convulsionando. Pues nací en ese momento, pero en el seno de una familia con muchos valores, con una historia muy fuerte, hermosa, que dejó huellas, yo diría que en la República Dominicana. Llámese la familia de mi padre a través de mi abuela, pero también de mi propio padre, a nivel histórico. Y había acabado de pasar la revolución en 1965 y todo eso se olía en mi casa. O sea, nací como en medio de todo eso. Muy, muy familiar, con muchas tradiciones muy fuertes. Mi familia, recuerdo que se reunía todos los sábados y el que faltaba eso, mi abuelo lo ponía en la lista negra. Y era tan agradable crecer así porque eso yo pienso que la base de todo ser vivo es tener, valga la redundancia, una buena base. O sea, es como las casas, que si no tiene una buena estructura, pues se te cae. Pues así es la vida. Yo tengo la suerte de haber tenido por mis 2 padres un hermoso ejemplo y una muy buena base
para todo lo que me esperaba en la vida Exacto. y todas las cosas que podía desarrollar. Así que nací con esa libertad, con esa revolución, yo diría, todo el tiempo era como la revolución para mejorar, como esa palabra para mejorar, para ser más inclusivos y increíble. Desde ahí empezó lo de todos de todo, y todos somos iguales, y yo soy igual que tú, y el prójimo y todo lo demás. Así que crecí en eso. Pero también crecí con música, con mucha naturaleza. Recuerdo que iba todos los fines de semana a Jarabacoa. La escuela me quedaba al lado del Colegio Santa Teresita, y mi casa quedaba atrás del colegio. El Colegio Santa Teresita era también de la familia de mi padre. Las Roques, Naná, mi neta, Teaita y Lourdes, fueron los que crearon el Santa Teresita. Así que yo tenía muchísima suerte, porque yo lo que hacía era que me tiraba por la pared y ahí estaba el colegio. El colegio era un colegio ejemplar en ese momento, claro que sí. Y todavía. Y entiendo que eso también me forjó muy, muy fuertemente, porque ahí había de todo tipo de familias, estaban mezcladas, había muchas personas becadas. Tía Naná era de las que becaba casi todo el mundo, pero también había familias con mayor recursos y también muchos artistas. Entonces ahí vino el arte. Recuerdo que doña Clarena Ramírez tenía una casa frente a mi casa también, y yo de chiquita me ponía a ver a las bailarinas bailando. Yo tengo dos familias que fueron bailarinas, Ingar Despradel. ¿Ingar es familia tuya? Sí. Ah, bueno, sí, qué tonta estoy sí, yo, mira el apellido. Todos los Despradel. Sí, ya. Hay veces que a veces no conozco, digo, tú eres Despradel, tú eres familia mía, ¿no? ¿De qué tío, de qué primo? No sé, pero eres familia, porque los Despradel todos somos familia. Pero Ingar sí no, Ingar era cercana, obviamente. También Lourdes Ramírez, claro, que viene ya también de la parte de mi padre. Y de la parte de mi madre, aunque no hay un artista en sí, eran también muy, muy conocedores de la música clásica y de la historia, de las artes y demás. Así que crecí en medio de revoluciones y artes. O sea, pero qué lindo. Sí, y para mí yo vivía como en un mundo mágico, porque eso me atraía mucho de pequeña. Era definitivamente artista de chiquita. Entonces tú te desarrollaste en el ballet, ¿fue? O sea, la parte del arte que te fuiste fue el ballet. Sí. Ahí, como te dices, es una carrera que necesariamente empieza de pequeña, no necesariamente, porque hay muchas historias que han empezado de grande, pero por lo menos para el ballet clásico es necesario empezar pequeña, porque la danza clásica es muy estricta, y si tú lo empiezas ya a los 18, 19, no, tiene que ser conjunto con tu bachillerato. O sea, tienes que ir ahí, porque si no, tu cuerpo se forma ya mujer, y ya es muy difícil tú poder lidiar con la disciplina del ballet clásico. Eso no quiere decir de otras danzas, pero sí del ballet clásico. Y yo empecé fue con ballet clásico, la estructura. Yo pienso que el ballet me ha dado todo, me ha dado la disciplina, el coraje, la fuerza de física y mental también, porque se necesita mucha concentración, mucho empuje y mucha seguridad para tú salir a un escenario y enfrentarte con todo aquello que tiene que ver con técnica, pero también tiene que ver con proyección. Entonces yo pienso que el ballet, mi carrera de danza me ha hecho lo que soy realmente. No, la verdad que sí, desde pequeña muchas cosas te han hecho, porque eso de también haber crecido en un hogar revolucionario, vamos a llamarlo. Sí, totalmente. Que no era lo común, sí. Sí te formó. Y en esa época, el yo ver que mi papá quizás lo buscaban o llegaban de repente a las 6 de la mañana, hacían un allanamiento en mi casa. Y eso era orgullo, lo que nos daba era orgullo. O sea, mira qué raro, que todo lo contrario a los tiempos de ahora. Era mi madre, era una mujer, y es una mujer súper trabajadora, solidaria,
fuerte también en sus decisiones. Para ti, el mayor ejemplo de tu vida, o sea, si tú dices así, el mayor ejemplo que yo he tenido es de Yo diría definitivamente mi padre y mi tu madre. papá y tu mamá. Sí. O sea, definitivamente. Sí. Sí. Esos son mis mayores ejemplos. Ok. Vamos a una breve pausa, volvemos ahora mismo y seguimos con la entrevista. Aquí estamos de vuelta con Mónica Despradel, quien nos está contando un poco de su vida, porque por lo que dijimos en un principio de que uno va haciendo cosas en la vida que te van formando y te van llevando por un camino. Mónica, tú te casaste con José Antonio Rodríguez, que muchos conocen, y tuviste 2 hijos, Gabriela y Sebastián. Gabriela, ¿qué edad tiene Gabriela ahora? Gabriela tiene 23. No, pues ya es una 23 mujer años, sí. y bella que está. Sí. Muy modelo, ella bella. tiene un físico de modelo. O sea, Sí, realmente Gabriela tiene el talento para ser modelo, pero no el corazón para ser modelo. Okay. Yo recuerdo que le decía, ella hizo mucha modelaje en República Dominicana, inclusive cuando llegamos a Francia fue contratada por una agencia de modelos en Francia, ¿Y que se llama Mademoiselle. Ella un día se sentó y me dijo, mami, es que no lo siento. Y a las exigencias de una modelo en Francia, Sí, claro. tú sabes. Recuerdo que le dijeron, tienes que rebajar 1 pulgada de cadera. Y dije, hasta aquí llegué ya. no lo siento, no puedo eso estar. No No lo de ella. Y entonces, pero también es bastante sensible y tiene un poco de la vena artística por ahí. Pero ella eligió nutrición. Ay, qué Así bueno. que va a ser una nutricionista. Qué bueno. Y nuestro segundo, porque es de todos nosotros, Sí. Sebastián. Así es. Sebastián fue un ser de luz, un ser especial. Así es. Sabemos que la fundación quizás nace de la necesidad que tuviste, pero yo digo que no todo el mundo que pasa por situaciones así tiene como ese no deseo, o sea, como ese chip de vamos a hacer algo para ayudar a otros. O sea, por eso quería conocer un poco a la Mónica de antes, porque Sebastián fue, vamos a decir, el detonante, quizás, no sé, de hacer la fundación. Por supuesto. No, Sebastián es la fundación. Exactamente, pero lo que, ¿cómo lo explico? Lo que quiero decir es que muchas personas pasan por situaciones así. Sí, y no lo hacen. No, entonces, pero ¿cómo nace realmente lo de la fundación? O sea, sabemos que Sebastián fue el ángel que dijo, bueno, mira, esto es lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo nace en sí la fundación? Yo pienso que la vida, por eso te decía, se teje desde el principio y te van tejiendo, y cuando viene una situación tan fuerte como esa, tú terminas dándole el último punto a esa rueda por cómo te han criado, por cómo tú has vivido, por cómo tú has sentido, por los ejemplos que tú has tenido. Entonces, cuando nace Sebastián, que fue un accidente, una tragedia muy difícil, y sobrevivió. Y sobreviviste tú también. Y sí. Porque ahí ya empezó el milagro. Claro. Ahí ya empezó el milagro. Entonces, como empezó el milagro, yo digo que siempre Sebastián, para mí, es lo que me ha acercado más como la parte espiritual de la vida. Ok. Sí. Yo digo que Sebastián es como si fuera un maestro. O sea, es mi hijo, pero es un maestro. Sí, lo es. Sí. Entonces, cuando nace Sebastián, que pasa todo aquello y te dicen de repente, no, que tu hijo tiene parálisis cerebral, tú te quedas así, ¿qué es esto? O sea, ya para eso, como dije que no estaba preparada, pero sí, se está preparado. Yo digo que siempre todo lo que te pasa se está preparado. De alguna u otra manera se está preparado. Ahora, como tú dices, hay personas que toman un camino o toman otro. Exacto. Yo recuerdo que una neuróloga de Sebastián me dijo que ya tú sabes lo que hay, ¿verdad? Pues ahora vamos a hacer lo que hay que hacer. Y eso fue lo que hice. O sea, primero hacerlo por él, porque nunca dije, ¿por qué me está pasando esto? Jamás, 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 jamás. Porque yo había tenido una vida llena.
Claro. Yo había bailado fuera, había vivido 10 años bailando en Argentina, en Washington, en Cuba, en Venezuela, en España. Estuve representando mi país, haciendo lo que yo quería. Tuve una familia buenísima, un matrimonio que empezaba con mucha entusiasmo, una hija preciosa. O sea, yo tenía todo. Entonces ahora nunca dije, ¿por qué a mí me está pasando esto? Nunca. Sino que dije, wow, le está pasando a mi hijo. O sea, que tengo que ponerme los pantalones, claro, la falda y todo lo que existe para que echar esto hacia adelante. Y ahí entonces sí, encontré con muchas carencias. Encontré todas las carencias que hacía 20 años atrás había socialmente con respecto a condiciones de discapacidad. Okay. Y esta específicamente, que es tan compleja, pues más. Y empecé a ver las imposibilidades, las pocas oportunidades, las situaciones difíciles que pasaban las familias. Nosotros éramos dos artistas empezando con carreras muy difíciles también. Porque, y demandantes, porque además estábamos en apogeo, en medio de un momento grande de nuestras carreras. Pero tampoco son carreras que dejan mucho. Entonces, yo estaba pasando trabajo, nuestra familia estaba pasando trabajo, pero cuando yo miraba a mi alrededor decía, ¿pero cómo hacen? O sea, ¿cómo se hace la gente? ¿Cómo la gente puede enfrentar una situación como esta emocionalmente, pero también a nivel de programa, de atención, de servicio? Porque en ese momento no había nada. Simplemente ustedes para Sebastián tenían una persona que iba a la casa y le daba... Sí, o sea, habían, pero no era especializado. Exacto. Porque, por ejemplo, siempre, toda la vida está la Asociación de Rehabilitación, que es espectacular. Pero la Asociación de Rehabilitación es un abanico que atiende a rehabilitar a muchas discapacidades. Pero en estos casos así, ¿cómo iba a estudiar? ¿Cómo iba a progresar? ¿Cómo iba a cumplir todos sus derechos? ¿Cómo le iba a dar un programa que no empezara y terminara a los 5 años? Que casi todos los programas eran hasta los 5 años. Ya después de ahí, tú tenías que buscarte. Entonces, hasta los 5, o sea. Sí, casi siempre las atenciones se daban como hasta los 5 o 6 años. Ya después de ahí, pues eran por cupo, terapias y cosas así. Tenía terapias en mi casa. La cuestión es que tuve la suerte de poder ir a Cuba y a Francia. Casualmente, fui a Francia con Sebastián, okay, para que tú veas cómo es la vida. Después terminé con él en Francia, claro, y ahí terminó él su vida. Pero fui a Francia y los dos sitios me dijeron lo mismo. Lo que usted tiene al frente, usted tiene que enfrentarlo todos los días en su país, porque esto no es una operación, no se salva con una operación, es una condición permanente. La parálisis cerebral es una condición permanente, pero no progresiva. O sea que, como no es progresiva, porque no es una enfermedad, entonces, claro que se puede hacer muchas cosas, muchísimas cosas, y más en niños con parálisis cerebral moderada, porque en el caso de Sebastián era fuerte, pero hay muchos niños que tienen una parálisis moderada, porque le afectó el cerebro solo en alguna parte. A Sebastián le afectó en muchas partes. Entonces ahí dije, wow, tengo que hacerlo en mi país. Perdón que te interrumpa, yo sí recuerdo una vez que fuimos a la casa de ustedes, que tú me dijiste algo que nunca se me olvida. No, esto es lo que él haga el día a día, es una celebración. Así es. Eso me recuerdo clarito que tú me dijiste. Y de cómo va el niño, me dijo, no, Nelly, lo que él haga, si hoy pestañó, eso es una celebración. Así porque es algo que no pensábamos que lo íbamos a hacer. Exactamente. Pues sí, ese era Sebastián, el niño más severo, o sea, severo, porque en la fundación que estamos atendiendo ahora 124 niños, tú puedes ver 30 quizás con las condiciones de Sebastián, pero hay otros que tienen muchísimo más posibilidades de independencia que lo que tuvo Sebastián. Pero Sebastián nació con muchos minutos que le faltó oxígeno y por lo tanto era severo. O sea que cualquier cosa que él pudiera lograr era un gran paso. Un gran paso. Y esa es nuestra filosofía en la fundación. En nuestra fundación no es celebrar los grandes logros, sino los logros que nos trazamos pequeños, y con cada uno individual. Cada programa que nosotros hacemos, pues los agrupamos dependiendo de su condición y tenemos objetivos específicos para cada niño.
Y eso lo aprendimos obviamente con el tiempo. Pues ahí empezamos, dijimos, aquí hay que hacer una fundación. ¿Cómo vino todo eso? Vino llegando, aquí hay que hacer una fundación para ofrecer un servicio integral, porque sin un servicio integral estos niños no echan para adelante, no funciona. Entonces, bueno, decidimos crear la Fundación Nido para Ángeles. O sea, y ya cuando ahí, vieron la necesidad de ahí todo. empezamos. Yo recuerdo que muchas amigas me decían, pero ¿y cómo ustedes van a hacer una fundación? Así, pues, casi siempre que se hace una fundación hay un patronato que da parte del dinero. No, empezamos, y por eso yo digo que empezó un camino de Sebastián muy marcado a nivel espiritual y como con una meta muy clara, que era formar la fundación. Ese es el plan de Sebastián de vida. Y obviamente yo soy su madre y me tocó acompañarlo. Pero ese era o sea, Sebastián está clarísimo que vino para hacer la fundación y no se fue hasta que la fundación no tiene raíces. Vamos a una breve pausa. Mónica, hay algo que te estaba diciendo fuera de cámara. Uno puede pasar por situaciones y uno dice, yo puedo hacer, pero lo que ustedes hicieron, y digo ustedes porque sé que José Antonio también estuvo muy involucrado y la familia completa, fue no solo quedarse en deberíamos de, o aquí no hay, sino que ustedes dijeron, ok, nos tocó, ya tuvieron ciertos conocimientos de lo que hacía falta. Que mucha gente tiene el conocimiento, pero no hace absolutamente nada. Además de ustedes, de decir, nosotros esto lo vamos a hacer, ¿con quién más contaron? O sea, ¿fueron ustedes y de aquí para adelante vamos o se le unieron personas? Sí, como tú dices, mi familia, obviamente incluyendo a José Antonio, mi madre, que siempre ha estado muy cerca de esto, vimos la necesidad de formar algo para poder mostrar qué es lo que había que hacer, involucrar a los que lo necesitaban. Okay. Porque acuérdate que esa solidaridad de chiquita es así, o sea, esto es para darle a esos niños que necesitan lo que necesitan. Pero claro que sí, que me encontré con otras madres en medio del camino, y esas madres se unieron conmigo del principio, inclusive una de ellas sigue conmigo. Okay. Es una de las directoras de la fundación, se llama Carmen López. Me encontré con madres, con muchas madres que estaban pasando lo mismo y muchas familias que estaban pasando lo mismo, y hubo dos que empezamos del principio con la fundación. Okay. Y gracias a esas dos madres que me acompañaron desde la fundación de la fundación, inclusive una de ellas, que es Milagros Germán, pero no Milagros Germán la diva, sino otra Milagros Germán, pues fue la primera presidenta, porque en ese momento yo estaba acabando de entrar a Orange. Yo era gerente de Relaciones Públicas de Orange, en un momento en que había un momento muy difícil económico en el país, y tuve la gran suerte, José Antonio no tenía creatividad su publicitaria, y tuve la gran suerte de entrar a trabajar en Orange. Y ahí, bueno, pues en ese momento nació, como quien dice, la fundación. Y la presidenta en ese momento era Milagros Germán Bianchi, no la diva, la comunicadora. Y hicimos un ejercicio de 3 mujeres haciendo de tripas corazón, como digo, claro, como se dice, para construir un programa integral que se pudiera ofrecer a otros. Empezamos al principio ayudando a otras instituciones que tenían niños con parálisis cerebral y niñas, y la tratábamos de ayudar, ya sea pagándole un terapeuta, ya sea construyéndole algo, buscando alguna silla de ruedas, y así pasamos los primeros 2 o 3 años. Okay. Ya después de 2 o 3 años ahí, entonces ya formamos nuestro propio programa, porque entendimos que todavía no existía lo que nosotros sabíamos que se necesitaba. Bueno, y ahora, si tú vas a la fundación, el programa integral de que se da en la Fundación Nido para Ángeles es un programa que está a la altura de cualquier mundial. O sea, nosotros tenemos un programa realmente muy exitoso.
que tiene muchos resultados con los niños y niñas. Por lo tanto, no nos equivocamos en ir por ese camino. Es un camino difícil porque tener un programa integral significa que tú vas a impactar a esa familia en 360. O sea, eso te iba a preguntar, que no es solamente el niño, es el apoyo que necesita la familia y enseñarle a esa familia cómo manejar al niño. Exactamente. Nosotros, nuestra misión es mejorar la calidad de vida de niños y niñas y jóvenes con parálisis cerebral y sus familias. Y por lo tanto, no se puede obviar a la familia en un proceso como ese. Que no. Porque entonces, nosotros tenemos un programa dentro de ese programa que se llama Crecimiento Familiar. Entonces tenemos psicólogos y trabajadores sociales que trabajan con la familia a nivel psicológico, pero también capacitación, o sea, para que comprendan primero la condición de su hijo y después cómo manejarlo, también para destrezas de ellas mismas, talleres, para poder echar para adelante, cosas financieras para que ellas sepan cómo mover sus finanzas, acompañamiento, como te decía, psicológico, visitas domiciliarias. ¿Ustedes hacen eso? Sí, visitas domiciliarias. Nuestro 90% de la población es vulnerable económicamente, o sea, clase extracto social bajo. Gracias a Dios, digo yo, porque estamos ayudando más a los que más lo necesitan. Claro que sí. Eso no quiere decir que estamos cerrados, porque todo niño, niña o joven con parálisis cerebral necesita un programa como el que tiene la Fundación. ¿Y la gente que va a la Fundación tiene que pagar, o sea, o paga de acuerdo a sus ingresos? Bueno, por eso te decía, el 90% es clase vulnerable. Por lo tanto, le tenemos lo que se llama, como dice una de nuestras directoras, que el derecho tiene un deber. Exacto. Y no se dice que, o sea, no es que le cobramos, es que tu derecho tiene un deber. Y le cobramos 100 pesos mensuales, como una forma de tú... de ayudar a otro también. No, ayudar a otro con 100 pesos no va a ayudar a otro. No, pero muchos 100 pesos. Sí, pero eso es como tu cupo. Es como tú tienes todo aquí, pero yo te voy a decir todo. Y entonces, eso es al 90%. Hay unos 10% que sí depende de su extracto social, pues se le cobra, pero nunca, jamás. Yo estuve en situaciones que yo pagaba 15,000 pesos mensuales por mi hijo en sitios privados. Claro. Aquí en la Fundación, el que más paga 1,500 pesos, o sea, y eso es el 10%, es un extracto muy, muy pequeño. ¿Y por qué tú dirás? Porque mucha gente dice, ¿pero por qué? Bueno, porque en la situación de una condición como esta es muy costosa. Claro. Porque lleva atenciones especiales. Los médicos tienen que ser especialistas en cada uno de sus temas. Las medicinas casi nunca le incluyen los seguros, porque son medicinas continuas que impactan el sistema nervioso y los seguros son limitados. El que tiene un seguro bueno, pues sí, pero la mayoría no lo tiene. Entonces, tienen muchos gastos. Las camas son de posiciones. Para bañarlo tienen que tener cosas especiales. Las sillas de ruedas, que no son sillas de ruedas, son sillas de postura, cuestan de $2,000 y $3,000 cada una. Entonces, la Fundación, mira lo que reciben. Sillas de ruedas, porque tenemos un acuerdo con una institución. Reciben alimentación, reciben medicina, reciben educación gratuita, gracias al Ministerio de Educación, gratuita completamente. La parte de medicina física y rehabilitación se da pasando los seguros, pero la parte que del seguro no, le toca a la familia, no lo paga, sino que el seguro paga la parte del seguro, pero la Fundación no cobra a la familia. O sea, porque nosotros sabemos el impacto que sube, un 300% de la vida de una familia sube cuando tú tienes una persona con condiciones de discapacidad. El 300% de tu canasta básica sube 300%. 300% ya estudiado y evidenciado. Entonces, obviamente que se impacta económicamente una familia muy fuertemente. Entonces, nosotros en la Fundación lo que tratamos es de minimizar ese impacto para que esa familia pueda ser productiva, pueda ser feliz y pueda ser... ¿Cuántos niños tienen ustedes actualmente? Nosotros ahora mismo tenemos 124 niños, niñas y jóvenes. Que van a la Fundación. En el programa, vamos a decir, escolar rehabilitador. Exacto.
Ese programa ahora, obviamente, está ahora, la parte de educación está siendo virtual, obviamente, pero la parte de rehabilitación está siendo presencial, con todos los protocolos y todas las cosas, pero no hay manera de que no sea ya presencial, porque los niños estaban echando para atrás, o sea, estaban contracturando. Eso te iba a decir, Claro. que en esta situación tú no puedes dejar que un niño pase No. un tiempo sin hacerle sus ejercicios. No. Así que estamos recibiéndolo, lamentablemente no con la continuidad que queremos, por la cuestión de la distancia, del protocolo. Nosotros recibíamos 40 niños por la mañana y 40 por la tarde. Bueno, pues ahora más o menos van cada 2 horas, van 8 niños, de 8 a 9 niños cada 2 horas. O sea que en el día puede llegar a haber 40 en el día. O sea que lo que hace mamá es interdiario. Viene los lunes, ellos van una vez a la semana, como mucho 2, en vez de ir 4 veces a la semana como iban antes. Pero en esos casos las familias sí le enseñan, o sea, que en su caso usted le puede hacer estos ejercicios, o sea, sí, las familias se van más o menos preparando. Sí, ellos tienen, como te digo, tenemos clases virtuales, o sea, que ellos se conectan todos los días. Yo diría que casi toda la familia, tenemos 2 o 3 situaciones de conectividad, pero yo diría que la mayoría, a pesar de sus circunstancias socioeconómicas, para que se conectan, porque casi todo el mundo se conecta. Ahora Claro el celular, o sea que hemos tenido mucha buena conectividad con la familia a nivel de las clases. Pero a nivel de terapias, sí, no, es muy difícil, que la familia tiene una guía, nosotros le damos una guía y ellos la hacen en la casa, pero la terapia como tal, lo tienen que hacer los especialistas, porque la terapia no es riesgosa que la haga un padre. Pero sí, ellos tienen una guía de juegos o de estímulos o cosas así. Pero nada, esto surgió y ha llegado lejos, muy lejos, y como te digo, Sebastián estuvo ahí hasta que supo que digo yo, la vida es así, hasta que supo que estaba con buenas raíces. Esto ya es un centro del país, es un centro que tiene muchos aliados importantes, entre ellos el Ministerio de Educación, que sin ellos no pudiéramos tener muchas de las cosas que tenemos. Eso te iba a preguntar, Sí. ¿cómo ha sido la ayuda que han recibido? Bien. Nosotros firmamos un acuerdo en el 2015, que yo digo que es histórico, que será histórico. Quizá ahora no lo ven, pero ustedes verán después que la vida va a decirte sí. Porque creyeron y creen, obviamente, en lo que estamos haciendo y que puede ser un piloto ejemplo de lo que se puede hacer con estos niños, que tan difícil es involucrarlo, integrarlo en las escuelas regulares. O sea, es muy difícil, no es fácil. Y se necesitan muchos recursos y herramientas específicas para darle un programa realmente completo, porque no es solo la clase o el nivel vamos a decir, de las adaptaciones curriculares y todo lo demás, sino todo lo otro que te digo, la terapia, la atención social a la familia, el seguimiento a sus evaluaciones médicas, porque estos niños regularmente tienen ciertas debilidades de salud. La parálisis no es una condición, no es una enfermedad, pero sí puede afectarte, porque te puede afectar, por ejemplo, tu formación física, y eso te afecta quizá los órganos, si tú estás mal formado, si estás doblado, si no caminas, te puedes enfermar. Tu nutrición, casi siempre tienen problemas de deglución, entonces hay que hacerle terapias de deglución para que puedan tragar bien, porque si no tragan bien, entonces puede haber broncoaspiración, en fin, una serie de cosas que hay que tener pendientes con estos muchachos. Bueno, Mónica, la verdad que voy a decir primero que tú eres ejemplo. Tú eres ejemplo de una persona que por una situación que te tocó, y como tú dices que nunca cuestionaste, has logrado seguir, avanzar y ser ejemplo para muchas personas que pasan por situaciones iguales, mejores o peores o de cualquier índole, de que uno sí puede hacer cosas por el otro. Eres una sobreviviente del amor, que de eso se trata este mes, hablando del amor, sobreviviente del amor
al prójimo del amor que tu hijo te dio, que tu familia te da. Y la fundación viene a ser realmente un ejemplo para la sociedad, un ejemplo de inclusión, un ejemplo de que muchas personas se pueden unir, que no solamente se le deja a una persona, como tú dices, ustedes empezaron, pero se le unieron personas. Claro. Y en un momento tú tuviste, o sea, comenzaste a trabajar en la empresa privada, tu esposo también, entonces hubieron personas que dijeron, no, tú sigue que nosotros mientras tanto agarramos la rienda de esto. Exactamente. Entonces realmente es un ejemplo de cuando las fuerzas se unen, Así es. todo lo que se puede Así lograr. es. En nombre de nuestra sociedad, te agradecemos enormemente lo que ha hecho. Yo como amiga de ustedes realmente siempre, te voy a decir algo, a mí siempre me llamaba tanto la atención. Y recuerdo un día como tan claro, un domingo que fuimos a la casa de ustedes y lo estábamos visitando, que Sebastián, José Sebastián tendría 4 o 5 años, no tenía más de ahí. Y José Antonio estaba sentado en el sillón, me acuerdo así en el estudio, y tenía a Sebastián cargado. Y recuerdo tan claramente cuando José Antonio dijo, Sebastián, llegaron tío Clive y tía Nelly. Y cómo le iba narrando, mira que llegó tío Clive, tía Nelly, nosotros nos acercamos, le dimos un beso, y José Antonio seguía, yo decía, wow, o sea, como un niño que tiene parálisis cerebral, que hasta qué punto entiende o no entiende, siempre fue parte integral de la familia. Así es. Sí, sí, sí. Entonces, eso debe servir también de ejemplo a muchas familias. Así es. Así es. Que no hay familias que tienen una persona que tiene alguna discapacidad o algo y como que... lo rechaza. Y lo rechaza o entienden de que el otro no va a entender o que hay concho, no quiero que lo vean así. O sea, un sinnúmero de cosas que se tienen en la cabeza que tú sabes cómo es. Sí. Sin embargo, ese día yo lo tengo tan y tan presente y la boda de Nono, o sea, que Sebastián fue parte de sí, totalmente. De todo. O sea, que fue un niño realmente que nació y creció y vivió dentro de una familia querida y amada y sirvió de puente para hacer lo que es hoy Fundación Nido para Ángeles. Así es. Casi siempre pasa así en este tipo de fundaciones, instituciones, que tiene que chocar, tiene que venir como de esa experiencia familiar para poder brindarse completamente. Yo todos los días, veo a Sebastián en la fundación, todos los días. Y cuando yo veo a esas familias, señores, hay mucho que hacer en nuestro país, hay mucho que hacer, porque yo te digo, de los 100 pesos, lo que sea, yo no le quiero cobrar nada a nadie, o sea, yo no quiero cobrar ni los 100 pesos, o sea, porque es por derecho que deben de tener un plan social, una familia que vive en un barrio con un niño como este, que tiene que salir a transporte público, que tiene que levantarse y decir yo puedo, que tiene que dejar de trabajar para llegar a un sitio, debería de tenerlo todo. Claro que todo cubierto, porque por derecho ese niño y esa madre, padre o tutor, porque en la fundación hay muchos padres también, y eso me encanta, viven en condiciones muy precarias, con muchas cosas, muchas puertas cerradas. Y en la fundación lo que queremos es ser ejemplo de que eso no debe ser así. Yo a veces yo digo, yo no soy Estado, porque no lo soy una institución privada, no soy pública, pero lo que quiero es ser ese ejemplo de cómo se tiene que tratar a un individuo como este, una familia como esta. Es más, lo que me faltaría a mí es darle dinero. O sea, mire, usted tiene esta mesada para que esté al mes, porque tú te imaginas, o sea, no es fácil, nada fácil. Yo me quito el sombrero todos los días con la familia de la fundación, todos los días. Cada vez que llegan con sus muchachos, me quito el sombrero. Porque el trabajo que tienen que pasar para llegar incluso a la fundación. Porque lo que debería es estar la fundación en sus barrios. Claro. Eso es lo que debería. Pero vienen. vienen. Hay gente que viene de Boca Chica, hay gente que viene de San Cristóbal, hay gente que viene y me dicen, no, tengo que llegar. Y ahora con la pandemia, ahora sí que se nos fue todo difícil, porque hay muchos que han dicho, ya no tengo a quién pedirle, al padre o a la iglesia o al ayuntamiento o al gobernador, ya no tengo. Es un derecho que deberían de tener todos. Entonces estamos lanzando un programa de transporte, por si alguien lo ve, me está oyendo,
nosotros no damos transporte porque damos todo lo demás, como te decía, alimentos, medicina, evaluaciones, terapia, educación, gracias al Ministerio de Educación, en fin, damos todo, pero transporte yo no podía entrar ahí porque imagínate. Pero ahora tenemos que entrar, porque hay muchas familias que se quedaron sin trabajo. ¿Y cómo piensan hacerlo? O sea, bueno, ¿qué estamos buscan? tratando de, elegimos las 30 familias más necesitadas y le vamos a pagar el transporte. Algunas dependiendo de dónde viven, gastan, es individual la ayuda. Y algunas que gastan quizás 3,000 pesos al mes, pero hay otras que gastan 1,500. Entonces, dependiendo de la persona, pues le buscamos la ayuda, pero es a la familia. Okay. Entonces, lo que se va a hacer es que se va a contratar un transporte que sea fijo, que tenga un precio menor y pagar. Entonces, si hay alguna persona que quiera aportar para una de estas familias específicas, pues comuníquese con la fundación. Tú pones los números Sí, para que se comunique con la fundación y pueda entrar en ese voluntariado de ayudar a una familia que llegue a la fundación. Porque Okay. eso es muy importante, que lleguen, porque si no llegan, entonces no lo podemos ayudar, tienen que llegar. Okay. Mónica, mil gracias, de verdad, para nosotros un privilegio tenerte a ti. Sabemos que la fundación se va a replicar en muchos sitios. Ay, sí, así sea. De que así va a ser. Así sea. Y ustedes, a todos los televidentes, ya saben que tienen desde ya una manera de cómo aportar a la fundación. Comiencen por lo del transporte. Aquí les vamos a dejar todos los teléfonos y todo para que se comuniquen. Y esperamos que Mónica nos llame pronto y diga, tenemos ya el problema resuelto de 30 familias. Así que nada, nos vemos y muchísimas gracias. Gracias a ti. Okay.